Bueno, eh, los saludo a todos. Les agradezco estar eh, participando de este seminario. Primero que nada, decirle a Lucía que yo leí el libro del que hiciste la traducción de Jill Stoner y me parece un libro fantástico, me lo regaló una amiga. Y bueno, que me encanta el libro y qué curioso encontrarte aquí. Lo tengo todo lleno de notas y bueno, me parece fantástico. Me alegro. Bueno, lo primero, un poco hacer una introducción respecto de la idea de paisaje. Quería conversar un poco de eso a propósito del rol del centro, de un centro de estudios del paisaje y la conveniencia de hacer este tipo de seminarios. Cuando hablamos de paisaje, la verdad es que no hablamos de un concepto mm, absolutamente definido, sino que la verdad es que hablamos de una especie como de reservorio de significados que vamos otorgándole, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ¿se acuerdan? Me parece que Nicolás hablaba de país y paisaje, esa terminación age que saca esa realidad objetiva que está debajo y la hace paisaje, y la construye en el paisaje, que en inglés también es scape, eh, va inventando una realidad. Es una noción cultural que nos permite ver el entorno de alguna manera, ¿no? Del territorio, la exterioridad. Uno podría decir, es una especie de territorio percibido, ¿no? Ahora, la situación afectiva, la disposición afectiva que tenemos hacia ese territorio ciertamente nos va a permitir recibirlo de alguna manera o no recibirnos, o no recibirlo. O sea, el paisaje aparece una vez que aparece relatado, nombrado. Alguien a uno le tiene que abrir la ventana de tal o cual paisaje, ¿no? Es así como históricamente en algún momento apareció el concepto de paisaje en Occidente y que sucedió que 2000, 3000 años atrás no existió y qué sé yo, después del Renacimiento ya empezamos a entender el paisaje de una determinada manera. Ahora, eso tiene su situación favorable, de que constantemente estamos investigando y estamos accediendo a nuevos relatos y a nuevas ideas de paisaje y estamos valorando situaciones que anteriormente no valorábamos, pero también se produce una situación contraria, como manifestó Lucía también cuando hablaba como de exceso, y es que también entramos en una vorágine del exceso del paisaje, ¿no? De que empezamos a inventar y a inventar. Ahora les voy a hablar de otro también, no me quiero restar de eso, pero resulta que entramos en una vorágine de paisajes y ahora si a cualquier palabra le ponemos la palabra escape o le ponemos el vocablo paisaje, vamos a tener una nueva figuración de un paisaje. Paisaje sonoro, paisaje rural, paisaje industrial, paisaje lo que queramos, ¿no? Porque inventa una nueva figuración que nos permite ver el mundo de una manera distinta. Es lo que Alain Roger planteaba como artealización, ¿no? Que puede ser in situ o podría ser in visu. Esto que estamos haciendo nosotros, de sentarnos a conversar a propósito del paisaje, es una manera de construir paisaje in visu, ¿no? A través de las miradas que vamos abriendo. Y entonces una de las miradas que yo quería abrir en esta oportunidad eh, es la mirada del paisaje del tiempo. Y es la mirada del paisaje del tiempo porque recordando la presentación que hizo Soledad y que nos mostraba la idea de un paisaje que no es estático y entonces nos llamaba a que no
no adscribiéramos a la idea de que el paisaje es estático, sino que entendiéramos que hay un ciclo que es mayor, si uno pudiera decir, claro, el paisaje tiene un tiempo, pero también hay un paisaje del tiempo. Y es ahí donde yo quería entrar. ¿Cuál vendría a ser ese paisaje de tiempo? ¿Mm? Por eso he llamado a esta presentación Arquitectura en estado terminal, un poco como los enfermos terminales, umbrales de un paisaje, porque son arquitecturas que nos permiten entrar a un paisaje, a una forma de entender el entorno. Esta es una fotografía de una fotógrafa que me encanta, que es Francesca Woodman. Eh, bueno, lamentablemente su historia de vida termina éticamente, pero su fotografía es hermosa, y cuando uno empieza a entender, a observar su fotografía, uno ve diversos elementos que se empiezan a repetir, y empiezan a aparecer estructuras abandonadas, estructuras en desuso, estructuras obsolescentes, arquitecturas obsolescentes, materiales gastados. Uno pudiera pensar en domesticidad abandonada, una vida que hubo ahí pero que ya no estuvo. A veces aparecen, como aparece aquí en la ventana del fondo, reminiscencias de la naturaleza, contrastando con la habitación antrópica, bueno, toda habitación es antrópica, la construcción humana, arquitectónica, en la que está ella ahí presente en este autorretrato, y la figura de ella. Pero la figura de ella no está tan definida ni como la naturaleza del fondo, ni como los elementos que están en las proximidades de la fotografía, ¿no? Si podemos ver esos escombros, esos restos, todas esas materiales en desuso que están ubicados en el suelo, están más definidos que el cuerpo de ella. Y el cuerpo de ella tiene, bueno, probablemente si podríamos hablar técnicamente de cómo está tomada esta foto con una exposición más larga de tiempo, ¿no? Que permite que el movimiento de ella quede registrada como un manchón, como un borrón, como un halo fantasmagórico, ¿no? Y entonces podríamos pensar en su aparición en la imagen de una forma evanescente, ¿no? De una forma como si se desvaneciera en el tiempo, como si la arquitectura y todo lo que ha ocurrido con lo que está en primer plano tuviese un tiempo y el tiempo de ella tuviese otro tiempo. Un tiempo finito, un tiempo frágil, un tiempo líquido. Me acuerdo aquí de cuando Nico nos contaba de que Petrarca abre un libro, y el libro de San Agustín, en la cima del Mont Ventoux, y en el mismo libro, en el Confesiones que escribe San Agustín, plantea una idea del tiempo. Y entonces dice, ¿y qué es el tiempo? ¿Y qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. Y entonces esa idea de tiempo evanescente es la idea que yo quiero mostrar a través de estas arquitecturas obsolescentes. Remitámonos a la historia. Quiero hacer un breve recuento de lo que ha sido la imagen de la arquitectura obsolescente, de las arquitecturas antiguas, de las arquitecturas ruinosas, a lo largo de la historia. Me voy a saltar algunos aspectos que pienso que tienen menos interés en relación a lo que quiero plantear. Invito a estos pintores del Renacimiento para mostrar una manera.
En esta imagen de San Sebastián, Andrea Manteña muestra al mártir ahí delante de una ruina, pero como podemos ver, la ruina está perfectamente detallada, podemos ver como la pulcritud de la talla, de la columna y de todos los detalles, ¿no? Pareciera que aquí hay todavía como una especie como de interés en rescatar una cierta historia, una magnificencia, ¿no? Quiero ir mostrando cómo esto va a ir cambiando. Aquí tenemos, tal vez, no lo sé, pero la primera selfie de, del Renacimiento. Aquí tenemos a Marten van Heemskerk tomándose este autorretrato en el Coliseo. Y aquí la figura de la arquitectura obsolescente que hay atrás pareciera que va en la misma línea de la primera imagen que acabo de mostrar, en la idea de mostrar una perfección clásica, un estado anterior, admirable, de la humanidad. Pero quiero mostrar un salto, dos saltos que me parecen importantes. Uno, el fresco en el Palazzo del Té, que hace Giulio Romano, que se llama La caída de los gigantes. Y en este momento la pintura no muestra una ruina ni devastada por el tiempo, ni, ni quiere mostrar la perfección de sus formas, de sus proporciones, de su orden, sino que plantea ya una situación distinta que alude a la fragilidad del tiempo, que alude a la destrucción, eh, creando un espacio, un guión espacial, de como si el espacio y la arquitectura se derrumbara. Algo similar sucede con la obra de Desiderio Ponsú, François Didier Nomé, es un pintor que tiene que ha sido por un par de nombres distintos, ¿no? Aquí muestra una catedral y cómo esta catedral comienza a derrumbarse. Una especie como de visión apocalíptica que introduce en el cuadro. Ya no son imágenes de ruinas de tiempos distantes, no son imágenes de ruinas admirables, sino que son imágenes de arquitecturas del presente que están en un proceso de transformación. En este caso, un proceso de transformación violenta porque están mostrando una crisis, qué sé yo, una crisis en el seno de la iglesia, una crisis de creencia, está mostrando que hay un punto en conflicto, y ese punto en conflicto está apareciendo a través de la destrucción de ese mundo. Tiempo después tenemos las famosas que hace Piranesi, en que la ruina aparece de otra manera. Empieza a aparecer una terribilidad, uno podría decir, empieza a adelantar el romanticismo, en esta idea en que la naturaleza empieza a devorar la ruina. Aquí ya no son ideas apocalípticas como las que mostré anteriormente, sino que empieza a aparecer el diálogo natural como empieza a aparecer como si hubiese una pugna entre la fuerza antrópica que quiere crear algo y la fuerza de la naturaleza que quiere llevarlo al equilibrio natural y que lo quiere deshacer. Entonces empieza a aparecer como una idea de una posible acción humana y una acción natural que deja al hombre, uno podría decir, en su justo sitio, en su justo sitio en relación
a su puesto en el mundo, ¿no? Entonces, de esta manera, Piranesi empieza a adelantarse al romanticismo y a la idea de ruina que va a aparecer en el romanticismo y que una idea que todavía compartimos. Como les hablaba en un comienzo, todas las ideas que tenemos en relación al paisaje pudiéramos pensar que son nuestras, pero la verdad es que en algún momento nos asaltaron como algo nuevo. Y eso se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, y todo paisaje tiene una dimensión cultural que lo constituye. Y entonces hablábamos de Piranesi y cómo Piranesi se adelanta al romanticismo incorporando la idea de lo sublime. ¿Y qué es la idea de lo sublime? Esa idea de que hay algo extremadamente grande, extremadamente infinito, extremadamente mayor, ante lo cual el hombre no le queda más remedio que quedar asombrado. Y entonces, bueno, podemos ver una serie en casi todos los cuadros de Caspar David Friedrich, aparecer estas pequeñas vestigios de ruinas, a veces son iglesias, a veces cementerios, a veces castillos, pero en el fondo lo que quiere mostrar es esa pugna entre la acción antrópica del hombre, la acción del hombre y la acción de la naturaleza como una pugna. George Simmel escribió a comienzos del siglo XX un pequeño ensayo a propósito de la ruina y nos habla en ese ensayo de esta pugna entre lo que quiere subir y lo que baja y ese equilibrio que se empieza a producir entre la acción del hombre y la naturaleza. Hay un par de casos que son significativos porque plantean una idea al revés, uno podría decir. No hablan de la ruina del pasado, sino que dan vuelta uno podría decir, la línea temporal en la que estamos revisando la idea de arquitectura y obsolescencia, y la inviertan hacia el futuro. Y entonces es así como Hubert Robert, o también como se le conocía Robert de las ruinas, porque tenía una fascinación con pintar ruinas, pero no ruinas del pasado. Ya no pintaba ruinas anteriores, sino que lo que hacía era proyectar en sus pinturas cómo las arquitecturas del presente se verían si hubiese pasado el tiempo, si hubiese pasado, qué sé yo, 1000 años, si hubiese sucedido algún cataclismo. Era como si pusiera una máquina del tiempo que adelantara la obsolescencia de arquitecturas que todavía estaban eh, en uso. En este caso, esta pintura es una imagen del Louvre, tal como le imaginaba Hubert Robert, pero al Louvre no le ha pasado nada, no estaba así cuando lo pintó, ¿no? Es una imagen, de alguna manera, adelanta el cine de ficción y las distopías del cine de ficción actual. Lo mismo sucede con Joseph Michael Gandhi. Son, el arquitecto inglés, proyecta el Banco de Inglaterra, y una vez que ya lo construye, una vez que ya el proyecto está recientemente construido, le encarga a este pintor que lo cree como si estuviese destruido. De alguna manera, tanto Sound como Joseph Michael Gandhi se emparentan con el anterior en esa idea de revertir la idea de las ruinas. Y entonces las ruinas ya no son un asunto que me merece nostalgia necesariamente, sino que ya están hablando de otra cosa,
de una idea que tiene que ver con el paso del tiempo. No importa hacia dónde va la línea del tiempo. Entonces, resulta que, ¿por qué pienso que esto tiene valor? Porque me parece a mí que lo interesante es ver en la arquitectura algo que difícilmente nos muestra. Nosotros estamos acostumbrados a entender un proyecto de arquitectura como un proyecto estático, con cierto margen, ¿no? Absolutamente con un margen. Entendemos que las obras envejecen y requieren cierto mantenimiento, cierta inversión de energía, pero finalmente un proyecto de arquitectura, una obra física, realmente cuando el proyecto está construido es cuando comienza su envejecimiento, o como cuando comienza, no es cuando está terminado, sino que cuando comienza su proceso de degradación. Y estos procesos de degradación no solamente son por producto de las fuerzas naturales o producto qué sé yo, de acciones violentas naturales, de cataclismos climáticas o qué sé yo, sino que también producto de ciertas obsolescencias de matrices productivas, obsolescencias culturales, y es así como aquí hicimos un salto bastante grande, como Bert y Gila Becker, comienzan a valorar unas infraestructuras en desuso, paisajes en desuso en Alemania, infraestructuras industriales, de alguna manera como si hiciesen retratos. Si se fijan en las fotografías que ellos realizan, son fotografías cuya apertura es bastante reducida, ¿no? Cuyo, uno podría decir, el cambio entre una y otra tampoco es tan grande. Incluso este es de una de las series que más distinciones uno podría hacer entre una y otro. Entonces son prácticamente retratos seriados que se pueden comparar, porque pareciera que lo que están intentando mostrar no es algo muy específico, sino que están mostrando un paisaje, ¿no? Que es en este caso el paisaje industrial. Cuando la industria está en funcionamiento es otra cosa, es un paisaje productivo, pero aquí empieza a aparecer un nuevo paisaje con una estética distinta, ¿no? Que uno podría decir merece una afección distinta, ¿no? Es así como podemos ver estas series de estructuras abandonadas, kilómetros, gasoductos, tuberías y qué sé yo, estas especies como de máquinas. Podemos ver que en las obras no hay personas. ¿Dónde están las personas? Hay algo ahí que ellos pareciera que nos quieren decir, pareciera que estas obras duraron más que las personas que trabajaron ahí. Algo nos quieren decir estas imágenes que inauguran Bert y Gila Becker. Contemporáneo o un poquito posterior a esta pareja de fotógrafos alemanes, Robert Smithson, en su viaje por el suburbio industrial de Passaic, en New Jersey, se va encontrando con una serie de fragmentos industriales, las partes de atrás de industrias, de fábricas, un juego de niños, paisajes que parecieran no tener una valoración en sí, ¿no? Sin embargo, él los fotografía fragmentos y los nombra. Y los nombra como los monumentos de Passaic, ¿no?
y algunos les pone, los nombra singularmente, La Fuente, el monumento Cajón de Arena, y cuando los nombra, los saca del contexto en el que alguien lo pudiera visualizar como un escombro, como un lugar desolado, y los pone en otro lugar. Y uno de los que a mí me maravilla es el pequeño cajón de arena que se encuentra, que, bueno, precisamente el cajón de arena no es un fragmento industrial, sino que es un juego de niños que está con el que se encuentra ahí en el lugar. Pero es súper bonito lo que plantea y cómo nos da una pista de lo que está buscando, de lo que quiere mostrar, o de lo que quiere encontrar, que es ese paisaje del tiempo, ¿no? No sé si leo esta cita que está ahí, pero él dice, él quiere mostrar el proceso de la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es ese equilibrio natural en que hay un proceso de envejecimiento que finalmente es imposible, universal, que finalmente es imposible de revertir, ¿no? La cita dice, me gustaría ahora demostrar la irreversibilidad de la eternidad usando un experimento vacuo para la verificación de la entropía. Imaginemos el cajón de arena dividido por la mitad, con arena negra a un lado y blanca al otro. Cogemos a un niño y hacemos que corra cientos de veces en el sentido de las agujas del reloj, por ese cajón, hasta que la arena se mezcle y comience a ponerse gris. Después hacemos que el niño corra en sentido contrario al de las agujas del reloj. Pero el resultado no será la restauración de la división original, sino un mayor grado de fisura y un aumento de entropía. Y entonces nos está hablando ahí de lo irreversible, de lo irreversible de la realidad del tiempo. Emparentado temporalmente y en el discurso con Robert Smith, con Smithson. Gordon Matta Clark plantea su anarquitectura, ¿no? Esta arquitectura de lo imposible, estas arquitecturas intervenidas, destruidas. Ya no estamos aquí ante alguien que se planta frente a una obra y la registra, sino que además del registro hay una intervención en ella, hay una destrucción voluntaria. Una destrucción voluntaria que algo quiere decir, ¿no? Es una acción que algo quiere abrir, que una forma de visión quiere abrir. Adriana Valdés plantea en un escrito que está publicado en la revista ARQ un asunto muy bonito, porque dice, Gordon Matta Clark quiere entrar en la sombra de la arquitectura, y cuando dice en la sombra de la arquitectura se refiere a ese lugar en el que la arquitectura no puede entrar porque la arquitectura tiene una serie de requerimientos que no se lo permiten. Y entonces, de esa manera, estira el ámbito de posibilidades de la arquitectura fuera de las restricciones de la arquitectura normal o de la arquitectura cotidiana, ¿no? Y bueno, ese es un asunto significativo en la obra de Matta Clark. Es una especie de construcción a propósito de la destrucción. Ahora, este tipo de acciones no solo podemos ver, claro, en acciones artísticas como voluntariosas, y uno podría decir seguras o positivas, como podría ser una acción artística, sino que hoy este tipo de acciones son más comunes de lo que parecieran. Y algunos de los agentes que han ayudado a que tengamos una proximidad con las ruinas y con las arquitecturas destruidas, y son las imágenes de destrucción con las que nos bombardean los noticiarios
a diario. En 1991, Gabriele Basilico, fotógrafo, arquitecto italiano, es parte de una misión que viaja a Beirut a documentar el paisaje urbano de un Beirut devastado por 15 años de guerra. Podemos ver ahí y las imágenes desoladoras de una ciudad pasada, pero no podemos dejar de ver ahí también algo que se emparenta de alguna manera como lo que hemos visto antes, ¿no? Esta imagen es parte de la colección del Museo Reina Sofía. No solo la guerra afecta estos procesos de obsolescencias prematuras, sino que también la procesualidad productiva. Estas son imágenes de Yves Marchand y Romain Meffre, fotógrafos franceses que a comienzos de los años 2000 viajan a Detroit y hacen una serie de fotografías del abandono en que ha quedado parte de la ciudad. Detroit, si uno se imagina, Detroit tiene como la imagen de la capital de la capital mundial en algún momento de la industria automotriz, pero eso fue un asunto que ayudó a consolidar Detroit. Sin embargo, a partir de la década del 50, que se acelera en el 60 y el 70, comienza la competencia entre el mercado norteamericano y el mercado oriental de vehículos más livianos, más ligeros, más económicos, con otro tipo de características, y la industria automovilística empieza a decaer, y cayendo la matriz productiva, la ciudad empieza a quedar, en algunos aspectos de la ciudad, lugares de la ciudad, empiezan a quedar abandonados. Este abandono, el que Yves Marchand y Romain van y documentan. Y bueno, es así como quedan abandonadas escuelas, industrias, teatros, y es lo que documentan estos fotógrafos en estas imágenes. Cada una de ellas habla de esa pérdida de la matriz productiva y ese conflicto económico que finalmente termina en este resultado, pero al mismo tiempo cada una de las imágenes no requiere de la explicación racional de lo que ahí sucedió, sino que cada una de las imágenes también habla por sí misma. Otro trabajo de los mismos fotógrafos, la isla de Gunkanjima o Hashima, como también es conocida en Japón, una isla cuyo principal motor de funcionamiento era el carbón. Pero resulta que, bueno, es una isla que se coloniza y se utiliza desde fines del siglo XIX, crece muy rápido hasta los años 50 y luego comienza a decaer, y en 1974 es abandonada. Y es abandonada completamente, no queda ningún ser humano ahí. Y es curioso porque en los años de máximo apogeo prácticamente no tenía suelo cultivable, ¿no? Ya era, toda la isla había sido antropizada, y como la isla era de carbón no se podía cultivar, y entonces había que importar tierra desde otros lados para poder cultivar. Entonces, y esto habla como de un proceso muy rápido de antropización en un lugar, y después de un proceso muy rápido de abandono, ¿no? Ahí podemos ver imágenes históricas de cuando esto funcionaba, y imágenes del estado en el que está hoy, ¿no? Y son imágenes que lo que muestran no solo es la presencia de lo que ahí está,
sino que muestran la ausencia de lo que ahí no está. Y es esa ausencia lo que a mí me interesa mostrar. Aquí podemos ver unas imágenes interesantes porque a propósito de lo que les había comentado anteriormente de la vegetación, vemos que ahora la vegetación comienza a abrirse paso. Es curioso que en los dos casos anteriores, tanto en Detroit como en Hachima, han habido intentos de acciones económicas que tienen que ver con el turismo. Y es curioso porque eh, son procesos, a medida que uno inventa un nuevo relato y el relato se populariza y aparecen estas nuevas ideas de la tierra sin nombre, ideas que podemos ver en el cine, que podemos seguir en las seriales como Chernobyl, comienza también un consumo de esa idea. Entonces, las dos ciudades que les mostré anteriormente ahora están planeando hacer visitas y qué sé yo, eh, una especie como de turismo, de turismo del fin del mundo. En el caso de Estados Unidos, un poquito más ridículo, una especie como de turismo zombie, algo así. En otra línea, este es el trabajo de un colectivo italiano, un colectivo de artistas italianos que se llaman Alterazione Video, que registran ruinas por ruinas contemporáneas por toda Italia y por Sicilia, principalmente. Y el trabajo de ellos se llama Incompiuto Siciliano, y lo que quiere mostrar aquí ya no es un asunto de una catástrofe, sino que pareciera que lo que hay aquí es un asunto más bien de político, ligado a temas de corrupción, ligado qué sé yo, proyectos, imágenes de futuro que no se llegaron a construir por situaciones negativas del presente, ¿no? Ellos tienen una publicación que es fantástica, que se llama Incompiuto Siciliano, y que documenta una serie de estas obras, que son muchas, que sorprende la cantidad en tan breve espacio, ¿no? Y podemos ver, qué sé yo, estadios, carreteras, puentes, a medio terminar. Un par de imágenes de un autor, de Seth Knowles, este es un seudónimo de un fotógrafo norteamericano. Las traigo a colación solamente porque me parece interesante también lo que documenta, porque documenta centros comerciales abandonados. Y lo que me parece fantástico del trabajo de Lawless es que el centro comercial pareciera que quiere, en su cerrazón, en su hermeticidad, pareciera que quiere dejar afuera el transcurso del tiempo, dejar afuera el día y la noche, dejar afuera el clima, y resulta que cuando el centro comercial deja de funcionar y la ilusión del eterno presente deja de ser válida, la naturaleza se abre paso, entra la lluvia, entra la nieve y la vegetación empieza a colonizar ese lugar que en algún momento quiso cristalizar el presente. Parece que ya me pasé por mucho, ¿no? ¿Qué les puedo decir? En otra oportunidad les hablo de Seseña, un paisaje cercano a Madrid, y que tiene su propia historia, de que nosotros también tenemos nuestros propios paisajes cristalizados, nuestra propia Pompeya, ¿no? En Chay recientemente, hace 10 años atrás, poco más, fue arrasada una porción del poblado,
y muchas de las casas quedaron tal como estaban. Uno podría decir es como una especie de, como de Pompeya chilena. Vemos fragmentos de la vida cotidiana que quedaron ahí dispersos. Y esto ha quedado tal cual, esto ha quedado tal cual en este lugar. Y recientemente se ha construido un museo de sitio de este lugar, que considera estas ruinas tal como quedaron. Ahora, a mí por ahí me preocupa un poco porque también entramos en una especie como de banalización de los lugares. Y bueno, por último, comentarles que nosotros también tenemos nuestras propias ruinas, nuestros propios artefactos acumuladores de tiempo. Valparaíso es una ciudad que está llena de este tipo de construcciones, que algunas se han ido cayendo, otras se han podido sostener, sobre todo en el borde costero hay muchas que pudiera mostrar y que nos hablan de la evanescencia del presente, y que nos llaman a un asunto, y quiero terminar, a un asunto que a mí me parece fundamental. Les tengo una mala noticia: todos los que estamos aquí participando de este seminario vamos a morir. Y vamos a morir porque, pero eso lo sabemos todos, ojalá sea en las mejores condiciones y en mucho tiempo más. Pero el asunto es que no basta con saberlo, no basta con saberlo, es como lo que planteaba San Agustín, sino que es importante tener una experiencia, ¿no? Tener una experiencia vital respecto de lo que es nuestra relación con el mundo y nuestro ciclo temporal. Y como nuestro ciclo temporal es tan infinitamente pequeño que no nos permite ver que el mundo envejece día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, solamente porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Y entonces estas arquitecturas terminales, estas arquitecturas que se están destruyendo, son acumuladores de tiempo que nos llaman a mirarnos a nosotros mismos. Y con eso termino. Perdón si me alargué. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Yo, en relación a lo del tiempo, quisiera hacerle una pregunta, un comentario a los dos, a Lucía y a Cristian, que tiene que ver con lo siguiente. En el caso de Cristian y en el caso de Lucía también, este reconocimiento, ¿no es cierto?, esta puesta en valor de las ruinas, por un lado, y en el caso de Lucía, ¿no es cierto?, esta imagen o este paisaje que se construye como una imagen afectiva, desde una suerte de cuerpo subversivo, desde este cuerpo, da el paso para que haya, es el paso previo para una puesta en valor de aquello que tenemos delante y después abre la puerta, ¿no es cierto?, a un consumo posterior que banaliza todo. ¿Cuál sería, qué es lo que hacemos con esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos con lo de las autopistas en Sicilia? ¿Qué es lo que hacemos con estos paisajes, ¿no es cierto?, que hemos reconocido, que tienen este asunto subversivo, que los pone en valor, porque después pareciera ser que el único camino que queda, es el consumo. Les dejo esa pregunta mientras voy viendo acá lo que nos van poniendo por el chat para ir anotando un par de consultas más. No sé, Lucía, Cristian, los dejo ahí. Yo no tengo la respuesta, así que sé partir Lucía, pero si no, estoy yo. Yo de verdad que la respuesta no tengo una respuesta, porque muchas construcciones me parece que para que sigan diciendo lo que tienen que decir, de alguna manera no tienen que ser reconvertidas, ¿no? Precisamente por el riesgo de la banalización, ¿no? Por el riesgo de la museificación, que es un proceso que internacionalmente se está viendo muy seguido, ¿no? Y entonces resulta que con ese proceso de museificación
este tipo de construcciones dejan de decir lo que nos querían decir. Byung-Chul Han, no sé si se pronunciará así, este autor que está publicando mucho últimamente, tiene un texto muy bonito que se llama La expulsión de lo distinto. Y en ese texto habla de que hemos escondido lo otro, la otra del mundo la hemos escondido, la hemos apartado por una visión positivista del mundo, ¿no? De lo útil, de lo doméstico, de lo cotidiano, y hemos apartado una dimensión de la vida. Y entonces como que las cosas no nos advienen, no nos sorprenden, nosotros vamos hacia ellas conquistándolas como de una manera muy activa y de alguna manera, pienso yo, muy arrogante. Y entonces pienso que, por eso no tengo la respuesta, pienso que muchas de estas obras subversivas, quietas, destruidas, alternativas, uno puede decir, de alguna manera nos traen en el estado en que están esa otredad que el mundo esconde, ¿no? Entonces, bueno, yo solo puedo dejar una reflexión y cuando tenga la respuesta, tal vez sí te la puedo dar. No, quizá está bien que no haya respuesta, ¿no? Yo diría que precisamente es un conflicto que en el momento en el que se cierre seguramente es que se ha acabado la humanidad. Y seguirá otro conflicto sin nosotros, pero seguirá también abierto y sin respuesta. Y yo me acordaba, cuando estabas planteando la pregunta, Carlos, me acordaba de una cosa que escribía Thomas Hirschhorn, este artista suizo, que hace unos mapas y unas construcciones así muy sugerentes desde lo más precario. Y él decía que no se trata de aceptar el mundo, porque la aceptación supondría una mirada reactiva, que siempre sencillamente, o pasiva directamente, ¿no? Va a aceptar lo que hay y se va a dejar llevar por lo que eso haga sobre sí mismo, sino afirmar, es decir, hay que afirmar el mundo tal cual es, y hay esa banalización, esa construcción del espectáculo, esa turistificación de la ruina o del mismo, o sea, todo esos recorridos del ferrocarril subterráneo también se están convirtiendo en paisajes para turistas para que vayan a verlo. Se trata de afirmar, en tanto abrazar la existencia de eso, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que está dado, y utilizarlo como punto de apoyo, ¿no? Había en la imagen que enseñaba Cristian de Francesca Buttmann, que es una artista que a mí también me resulta fascinante, en esa estabilidad de lo arquitectónico, pese a que también esté fragmentado y esté entrando en ruina, hay esa estabilidad clásica vitruviana, pero hay sobre todo la idea de Arquímedes, ¿no? De un punto de apoyo para poder mover las cosas, ¿no? Entonces, es entender que incluso en esa banalización van a existir puntos de apoyo. Yo por eso siempre me interesa estudiar el conflicto, porque si solamente estudias los espacios que produce el cuerpo subversivo, no estás entendiendo qué puntos de apoyo de los espacios que construye el poder está utilizando, y viceversa. Si solamente estudias los espacios del poder, no estás entendiendo la condición de punto de apoyo que tienen para muchas otras prácticas, ¿no? Entonces yo creo que afirmar la existencia de ese conflicto, abrazarlo para desde ahí construirlo, me parece, aunque sea, a mí me da más tranquilidad de espíritu, porque si pretendiese cambiar las cosas y que todo fuese mejor, creo que me desesperaría mucho más de lo que ya me desespero. Sí, lo que pasa es que uno pareciera ser, ¿no es cierto?, que esta máquina del consumo es tan grande que es imparable. Y yo no sé a veces si caemos en la propia trampa de abrirle la puerta a todos. ¿Sí? Pareciera ser que cada cosa que hacemos es abrirle la puerta. O sea, aquí, no sé, con las revueltas que hubieron el año pasado, el 18 de octubre partió y en noviembre había una publicidad de WOM, de una empresa telefónica, que decía, cámbiate, no sé qué, nosotros somos nosotros ¿cómo se llama? Te representamos, y bueno, es parte de lo que... Mira, han llegado un par de preguntas, una que le voy a hacer que obviamente tiene que ver con la contingencia que hace Constanza Quidel, que dice lo siguiente, para los dos, dice,
a propósito de lo que estamos viviendo mundialmente por el COVID, en el paso de lo físico a lo virtual, donde temporalmente se han reconstruido nuevas formas de habitar, tanto lo domiciliario y lo urbano, ¿cómo perciben el cambio cultural en torno a la percepción del nuevo paisaje que se está dando? Dejo ahí la pregunta abierta. Lucía, no sé. Sí. Pues precisamente hace un par de meses nos pedían en el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid a algunos de las personas que estamos vinculadas a ese centro elegir un concepto que considerásemos clave para hablar de la pandemia. Y yo me fui directa a las pantallas, porque por aquel entonces yo llevaba pues seguramente 3 semanas ya encerrada en Zoom. Ahora ya han sido muchas más. Y precisamente creo que hay mucho de esos signos de la hipervisibilidad en toda esta situación a la que nos ha llevado. De hecho, de que mucho de lo que estamos viendo en estas pantallas no tienen esa capacidad de implicar al cuerpo, de tocar, porque está llegando una especie de batería de disparos ópticos, además cada vez más rápidos, donde cada vez parpadeamos menos. Es una cosa que he descubierto desgraciadamente gracias a esto y que acaba dejando los ojos destrozados. Y a mí lo que me ha llevado es a una necesidad de reencarnar las cosas, reconstruir las imágenes, reconstruir las narraciones. Yo, ahora que empezamos a salir, va pasando menos, pero es verdad que durante el momento del confinamiento máximo recibíamos noticias de pues, cómo estaban los hospitales, o cómo era una morgue, o cómo un espacio que conocemos como algo lúdico de pronto se había convertido en una morgue. Y yo me parecía necesario, y creo que es algo que tenemos que hacer en todos estos momentos que estamos metidos en Zoom, la necesidad como de reconstruir efectivamente lo que eso significa, o sea, ralentizar el consumo de esa imagen, el consumo de toda la información que nos va llegando para reconstruirla, ¿no? O sea, es como que una imagen llega a través de nosotros, a través de la pantalla, porque ha sido codificada a través de unos y ceros, y nuestro ordenador la reconstruye y nos la muestra como imagen, pero quizás nosotros tenemos que dar ese último paso de reconstruirla ya no solamente como imagen superficie, como imagen técnica, sino reconstruirla como imagen afectiva, ¿no? Entonces, me parece que sobre lo que ha hecho todo esto sobre nuestra concepción del paisaje es que nos hace más urgente esa posición activa, no simplemente receptiva, ¿no? Y de constructores de paisaje, porque si no se nos va a disolver en bits. Cristian. Sí, yo pienso que, claro, como les decía, al final cuando cerré la presentación respecto de la idea de la muerte, resulta que en este momento es cuando la tenemos más presente, ¿no? Y esto yo llevo en el tema de la arquitectura obsoleta algunos años y nunca pensé que íbamos a tener una pandemia como esta, y entonces resulta que ahora sí tenemos nuestra muerte un poquito más encima, y podríamos decir que cuando ya estamos todos enclaustrados, todos encerrados y no sabemos qué está pasando afuera, pareciera que ese mundo de afuera es un poquito como el mundo de Hashima, como en la Tierra sin humanos, y como que no lo sabemos porque no podemos salir, porque estamos enclaustrados, pero pareciera que hay un mundo ahí silencioso y bueno. Por un lado, hay y entonces nos han llegado una serie como de realidades, se nos han venido a la cara las realidades de las que no éramos plenamente conscientes. Tal vez sí solo intelectualmente, pero por eso es que la intelectualidad no basta, el raciocinio no basta, el asunto es que hay que vivirlo como experiencia. Hay un autor en Sevilla que escribía un artículo que hablaba de una película que mostraba
cómo la energía que había que mostrar, o sea, perdón, la energía que había que invertir en barrer día a día las calles y las carreteras de una ciudad no recuerdo si era Dubái o algún tipo de ciudad del desierto, en un lugar absolutamente inapropiado para la vida humana, hay una ciudad puesta ahí y que hay que desarenarla día a día. Y resulta que ahora uno ve como en las sociales, a propósito del COVID y que ya no están los barredores y no está la maquinaria funcionando, la maquinaria que pretende que el presente sea el presente sea el presente estático, y entonces carreteras y las ciudades han empezado a llenarse de arena y a cubrirse y a acelerar esa idea de tiempo que podemos ver ahí, a propósito de una pandemia que no nos permite inyectarle energía para poder sostener este presente estático en el que aparentemente vivimos. Entonces, lo que me parece a mí es que esta situación, si uno pudiera encontrar algo positivo, es que tiene como nos da la oportunidad de revisitarnos, de revisitar nuestra experiencia humana en relación al entorno, en relación a nuestra finitud y a valorar las cosas que son verdaderamente importantes y separarlos de los que no son tan importantes. No se te oye. La última pregunta que nos llegó y que quería compartir con ustedes, que la hace Ian Inostroza, que es tal cual, yo creo que ya ha sido un poco respondida, pero bueno, la voy a cumplir lo que dice, pero entonces, ¿qué hacemos con la ruina? ¿La dejamos morir? ¿La tratamos sin una intervención mayor? Transmito, y con eso cerramos. Sí. Yo pienso que de alguna manera la respondimos en el primer comentario, pero bueno, para no dejarlo así sin contestar, pienso que también la idea de qué hacemos con la ruina es una idea que tal vez le falta maduración. Es una idea, es como lo primero que a uno se le ocurre, bueno, arreglemos, reparémoslo, pero también me parece que habría que tener una posición restada de ansiedad, ¿no? Y claro, bueno, las que se puedan recuperar, habrá que recuperar, y las que se pudiera cuidar su muerte. Uno podría decir, tal vez para algunos tipos de construcciones, no para todas, habría que cuidar su muerte de tal manera que su destrucción sea uno podría decir, una destrucción, ¿cómo se podría hablar si no es humanitaria? Porque no es un ser humano, una digna, con una cierta dignidad, en que hasta el último momento este vestigio nos esté hablando de esa cosa invisible que nos tiene que contar, de ese secreto que ella tiene y que nosotros no tenemos. Entonces algunas se podrán reparar. Yo creo que lo peor es analizarlas, reconvertirlas, museificarlas, porque de esa manera las clausuramos, las cerramos y ya no sirven para nada, ¿no? Yo diría que nos apoyemos en ellas, ¿no? Y en cada ocasión será un apoyo distinto, requerirá una acción distinta. Cuando se estandariza la forma en la que deben de ser entendidas, precisamente se está ignorando ese resto, esa especie de sombra que mencionabas, ¿no? Esa cosa intangible, pero increíblemente valiosa, que tiene capacidad de tocarnos y que tiene capacidad de informar acciones futuras autónomas y con interés. La idea del punto de apoyo a mí me puede. No, está muy bien, y además que es lo del punto de apoyo, una idea que abre muchos campos, se puede hacer muchas cosas. Bueno, yo no me queda nada más que agradecerles a Lucía de que un viernes, ya siendo casi faltando 20 para las 8 de la noche o de la tarde, allá con sol en Madrid, que me imagino que hace calor, está agradable,
ya está empezando la gente a salir a la calle. Agradecer que estés aquí, Lucía, Víctor y a Fabiana, los tres ponentes de afuera, por decirlo de alguna forma, aunque están dentro, pero de afuera, que nos han acompañado, a Soledad, a Nicolás, a Cristian, que nos han acompañado también en esta presentación, a Javiera y a Diego, que son parte del soporte, y agradecerles a cada uno de ustedes por la participación. Tenemos toda la intención de repetir esto el próximo semestre, tenemos intención de ir generando otro tipo de cosas. Yo en lo particular creo que tanto Fabiana como Lucía y Víctor podrían hacer una sesión especial donde nos expliquen una materia. Me gustaría que Víctor nos presentara su tesis de doctorado, Lucía igual, Fabiana, en especial Víctor. La idea del CEP es un centro de estudio, y como lo entendemos así, nosotros queremos ampliar, ¿no es cierto?, a la comunidad de la escuela esta posibilidad que tenemos de que venga gente de afuera a hablarnos de paisaje, que nosotros también podamos mostrar lo que hacemos. Quisiera volver, ¿no es cierto?, a agradecer a todos y que estén atentos, que los vamos a invitar a nuevas actividades del centro, porque creemos que puede ser una instancia importante para la escuela, ¿no es cierto?, en esta idea de ir generando escuela. Eso. Muchas gracias. No sé, director, si quiere dirigir algunas palabras, que está el director presente. Sí, no, nada, no, solamente agradecer a los invitados, ¿no es cierto? Ha sido una excelente jornada, las tres, y felicitar ahí a los miembros del CEP. Yo creo que ha sido una muy buena partida, así que tal como tú dices, pues, para poder ir generando escuela a través de estas actividades, y ojalá podamos contar con la presencia nuevamente ahí de los invitados. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Es una más. Gracias a todos. A los que participaron, que estuvieron las 3 sesiones con nosotros, les enviaremos una constancia para su respaldo, para que lo incluyan en el RCA, el Registro de Carga Académica. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.